está grabándose. Arrancamos entonces este cuarto módulo em, que se ha titulado Lo ausente pero implícito, ¿sí? En los duelos. Lo ausente pero implícito es un concepto em, nuclear central de las prácticas narrativas, ¿sí? Y obedece también a, a una propuesta de acompañamiento que se propone no interpretar, ¿sí? Y esto quiero partir por acá, ¿no? Em, Cuando habitualmente uno tiene formación psicoterapéutica, psicológica, ¿no? Habitualmente uno en la formación recibe como una especie de setting o programación respecto de la interpretación de lo que el otro o la otra dice, desde lo verbal a lo no verbal, ¿no? Y entonces la persona que está acompañando está todo el tiempo haciendo el ejercicio como de eh, me está diciendo esto, pero en realidad me quiere decir esto otro, ¿sí? O esto que está haciendo está significando esta otra cosa. Desde las prácticas narrativas, somos muy cuidadosos y cuidadosas en no interpretar porque nos pensamos que toda interpretación es un acto colonizante, en el que estoy colocando mi marco teórico, mis supuestos, mis marcos culturales, mis ideas respecto de la vida y del mundo. Este módulo, Ale, se llama Lo ausente pero implícito. Es el cuarto módulo. Preguntaba por el chat. Eh, y entonces, cuando acompañamos desde las prácticas narrativas, nosotros no hacemos este ejercicio de colonización, de instalar respecto de la otra persona nuestras creencias o criterios, sino que operamos indagando, explorando en aquello que está presente pero no dicho ni manifestado de forma explícita, ¿sí? Y hay una diferencia entre eso e interpretar, ¿no? Porque además, esa exploración no es una cuestión que se ejerza desde quien acompaña unidireccionalmente, sino que es una indagación, es una exploración que se co-construye, se co-indaga, se co-investiga entre acompañante y acompañado o acompañada. Y desde allí uno pregunta, uno o una curiosea, uno incluso puede proponer ideas para poder entender, pero nunca puestas como afirmaciones. Ah, lo que a ti te pasa es esto, ¿no? O veo que sientes culpa. La persona nunca habló de culpa, nunca se refirió a eso. Mm, Lo que está sintiendo es culpa, ¿sí? Como afirmación. Eso que es muy común en la tradición psicológica y muy común sobre todo en la tradición psicoanalítica, ¿no? La idea de que el analista, el terapeuta o la terapeuta sabe más de la persona que la persona misma, porque quien acompaña puede ver lo que el otro o la otra no es capaz de ver en la ceguera de su neurosis, ¿no? Nosotros desertamos de esa metáfora y nos pensamos una práctica de acompañamiento fundada en dos componentes éticos centrales que ya hemos mencionado y que voy a seguir mencionando. Primero, las personas y los problemas son cosas distintas. La persona es la persona, el problema es el problema. La persona nunca es el problema, ¿sí? El problema es la rabia, el problema es la violencia, el problema es el patriarcado,
el problema es el capitalismo, el problema es la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, el problema es el alcohol, el problema son las sustancias psicoactivas que generan daño en contextos de precarización de la vida, el problema es el sistema laboral, el problema es la administración política de nuestros estados, el problema es el colonialismo, el problema es el racismo, no las personas. Les voy a dar un ejemplo con el que habitualmente ilustro esto, que además da cuenta de un posicionamiento político personal. Así que permítanme la autorrevelación. Digo, pero el problema no es Netanyahu, ni Trump. El problema es un proyecto colonial. El problema es el sionismo como ideología de supremacismo racial. El problema es el supremacismo blanco, anglosajón. El problema es el proyecto neoliberal, imperial norteamericano, no Trump. Trump o Netanyahu son la resultante de esos problemas. Son los portavoces, son los portaestandartes de eso, ¿sí? No quiero con eso hacer el ejercicio de excusarlos moralmente respecto de sus acciones, pero sí del necesario ejercicio de distinción entre las personas y los problemas. Si una persona llega a mi consultorio con un consumo problemático de alcohol, el problema no es la persona, el problema es el consumo problemático. Y ese consumo problemático tiene una historia y se sitúa en un contexto. Ese consumo problemático de alcohol se da en una sociedad en la que el consumo de alcohol está legitimado, en un marco patriarcal en el cual a los hombres se nos enseña desde temprano a reprimir nuestra expresión emocional y el reconocimiento de nuestras emociones. Se da en un contexto social y cultural donde se promueve el consumo de alcohol como práctica de reafirmación de la masculinidad, al menos de la masculinidad hegemónica. Se da en un contexto donde esa persona no tiene acceso a otros mecanismos que le permitan aliviar, no tiene acceso económico o no tiene acceso cultural a otros mecanismos para aliviar su malestar. Se da en el contexto en el que transgeneracionalmente el alcohol ha sido la respuesta permitida al sufrimiento emocional. Esos son los problemas, no la persona. Y acá un segundo elemento central de las prácticas narrativas, y es que las personas siempre respondemos a la vida. Siempre respondemos a la vida, a los problemas, al sufrimiento, a la injusticia, al abuso, de una forma o de otra. Y eso, el que no seamos pasivos, pasivas frente al sufrimiento, implica una ontología de la respuesta. A veces la forma de responder es un consumo problemático de alcohol. A veces la forma de responder es el silenciamiento. A veces la forma de responder es la evasión. A veces la forma de responder es la hipervigilancia, que médicamente, ¿no?, se nombra como trastorno ansioso. Pero estar hipervigilante es la forma de responder
a una amenaza que ha sido aprendida en un contexto social, histórico, político, cultural y biográfico. No es una falla personal. Si una persona entonces llega a mí y me habla de un consumo problemático de alcohol, mis preguntas, mis indagaciones, mi curiosidad tendrá que ver con explorar qué significa el consumo de alcohol para esa persona. ¿Cuál es la historia del consumo de alcohol en la biografía de esa persona? ¿Qué significa el consumo de alcohol en el contexto cultural de esa persona? Y por supuesto, ¿a qué está respondiendo de forma eficiente el alcohol? Porque el alcohol, además de problemas, implica soluciones. El alcohol, el cannabis, la cocaína, el fentanilo, lo que sea, ¿no? Entendiendo, comprendiendo a qué responde la persona mediante un consumo, mediante eso que otros modelos teóricos llaman síntoma, es que podemos comprender y pensarnos alternativas a esa forma de responder para poder responder a la vida de una manera más enriquecida. ¿Sí? Por lo tanto, lo ausente pero implícito no es una técnica. Lo ausente pero implícito no es una tecnología de la escucha, como lo planteaba en el texto. Lo ausente pero implícito no es encontrarle ver el vaso medio lleno, contar la historia de una forma más bonita. Lo ausente pero implícito es poder escuchar las formas en que las personas responden a la vida que han sido eclipsadas por narrativas hegemónicas respecto de cómo se ha de responder adecuadamente en un contexto, en un tiempo, en un marco social particular. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hace sentido esto? ¿Cómo les resuena esta primera idea con el texto a las personas que tuvieron el tiempo y la disponibilidad de leerlo? Me gustaría escucharles si es posible. Carla, por favor. Sí, a mí la verdad es que me llamó mucho la atención cuando en alguna parte se hablaba de que en el fondo la muerte o la presencia y la ausencia también revela una arquitectura invisible y cuando me hablaba de eso me surgía, o sea, todo lo que tiene que ver cómo se construyó esa relación, esa interacción en el día a día en lo cotidiano, la sutileza, las sensibilidades, las presencias, las ausencias, los códigos, eh, no sé, y como que claramente desde ahí me surgía que yo en ningún momento podía yo hablar de algo como que yo no era parte de esa construcción. Entonces, como que claramente la escucha es importante la escucha activa, pero desde ahí claramente como bien planteas tú, desde ir descubriendo qué es eso tan importante, qué es eso que se puede rescatar, que se puede mantener, que puede ayudar a sobrellevar la ausencia, a darle un nuevo significado, como que eso por lo menos a mí me surgió respecto al texto, pero que es tan complejo y a la vez tan simple, tan sutil, tan, no sé, como que me parecía que las relaciones que construimos en el día a día probablemente ni siquiera nosotros mismos somos capaces de, de, de darnos cuenta o de ir revelando qué es lo que tiene, porque son cosas que tienen que ver con la sintonía, con la simpatía, con la resonancia,
con lo que compartimos y son cosas que son a veces como muy desde lo cotidiano hasta cosas como más profundas probablemente. Entonces como que desde ahí claramente cada uno es dueño de decir, sabes, sí, para mí esto es importante, esto es lo que considero que tengo que mantener, que rescatar, las dualidades también. Por eso decía yo como que la verdad que el concepto de construcción, de arquitectura de una relación, creo que son muchísimas cosas que probablemente incluso se nos van a escapar, los olores, los sonidos, las canciones que compartimos, como también desde los sentidos, desde las intuiciones. No sé, como que yo sentía que era bien muy complejo la historia, el contexto, el lugar que nos conocimos, no sé, como que había muchas cosas que probablemente se nos puedan escapar y que van surgiendo cuando vamos conversando también con las personas. Mm. Eso. Gracias, Carla. Mientras te escuchaba, recordaba una persona con la que converso, eh, que está viviendo, ¿no? La pérdida, la muerte de su esposo, eh, después de una relación larga y muy densa, una relación muy rica, afectivamente. Y tenían una historia de amor fantástica, ¿sí? Eh, tenían una historia de amor, tienen una historia de amor maravillosa. Y, y ella se tardó 6 encuentros, 6 sesiones, en narrarme esta historia, capítulo por capítulo. Eh, y fue muy lindo ese proceso, ¿no? Desde cómo se conocieron, cuando se conocieron ambos estaban en otras relaciones de pareja, con proyectos familiares, ¿no? Y es una relación que tardó años en desplegarse. Y, y ella me decía que poder contarme esa historia había sido como el piso para poder tener posteriores conversaciones. Porque si no me decía, tú no habrías entendido nada. ¿Qué significa esto para mí? Sí. Había toda una historia a propósito de unos árboles que su esposo había plantado, ¿no? Y que eran muy importantes biográficamente, que tenían muchas conexiones con la historia, con el origen de él, con el lugar donde él nació, con la relación entre ellos, ¿no? Y entonces uno de esos árboles se había quemado con unas heladas del invierno, ¿no? Y ella estaba profundamente ensombrecida. Y nadie en su entorno lograba dimensionar lo que para ella significaba ver que ese árbol estuviese muriendo, ¿no? Para poder comprender eso, había que conocer esa historia, esa arquitectura fina y compleja de la relación, ¿sí? Allí, para esa conversación, saber de duelos no sirve de nada, ¿sí? Es más bien importante eh, asumir que uno no sabe nada de las personas y aproximarse con esa hambre de saber, con ese deseo, con ese entusiasmo, con ese arrojo por acceder al campo vital de la otra, del otro, ¿sí? Y al mismo tiempo, para ella, contar la historia de amor con su marido que había muerto hacía 2 meses, me decía, espero ansiosa nuestras sesiones porque siento que me voy a reencontrar con él, ¿sí? Y bueno, Fíjate que a mí lo que me llamó la atención ahorita que estás contando esa historia, también lo asocié con ello, es esto que propones en el texto como doble escucha, mm, que por un lado es dar cuenta, ¿no? De el dolor, de la tristeza, o sea,
no niegas lo que ella está viviendo, mm, pero al mismo tiempo haces este otro movimiento de esa tristeza, ese dolor, eso que está siendo escuchado, que muestra detrás, ¿no? Qué valioso, que da cuenta como el árbol, ¿no? Porque el árbol se vuelve tan importante, pues porque da cuenta de esa historia de amor, ¿no? Que sigue construyéndose y que sigue creándose y que ese lazo no está roto, ¿no? Que ese vínculo se perpetúa a partir de esa historia. mm, Entonces, creo que yo no había logrado aterrizar esta idea de cómo no va a dejar de validar el dolor sin dar cuenta de lo que está detrás, hasta que empezaste a hablar justo de esta doble escucha. Entonces, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Gracias, igual. A mí me interesa mucho en esta clase de hoy también poner foco en esto. Es una doble escucha, porque si solo escuchamos aquello que está siendo una resistencia, una práctica de respuesta, sin escuchar al dolor, también puede ser muy violento. ¿Sí? Así, básico, ¿no? Como, si te duele esta pérdida, es porque para ti esa persona es significativa, porque para ti esta relación es significativa, porque este vínculo es significativo, ¿no? Pero si una persona se pone frente a mí y me expresa su dolor, y yo lo único que hago es decirle, ah, bueno, esto habla de que esta persona era muy significativa, era muy importante, sin darle lugar al dolor, puede ser incluso violento, ¿no? Puede deslegitimar la expresión de ese dolor. Quería yo un poquito más. Ya lo había, ¿verdad? ¿Sí? Ale, te escucho. Justo tiene que ver un poco con esto que estáis como diciendo ahora, Arun, que algo que a mí me llamó la atención, que tiene que ver con eso, como con el no forzar la esperanza. Mm, Porque a veces, ¿cierto? Como que aparece esta doble escucha y a veces se te puede hacer tan patente esto que tú decís, como, ah, era una persona importante, por eso duele, o esta ruptura trata de toda una relación que hubo antes y que incluye muchas más cosas que este fin que fue, no sé, doloroso o no esperado. Y pensaba en eso, como en, en ese trabajo casi como de artesanía mm, y pensaba por un lado en eso y también como en la sensación del mm, pulso vital, del pulso que tiene un proceso terapéutico y que es tan singular y tan único a cada una de las relaciones que establece con quien uno acompaña, ¿cierto? Y lo mucho que requiere de nuestra presencia leer ese pulso, ¿cachai? Como estar tan atento a ese propio pulso porque mm, me interpela también porque por una parte, yo tiendo a ser una persona sumamente optimista, pero por otra parte también ese optimismo que me ayuda como a veces a sostener cosas, omite partes de mí que están dolientes o impone una velocidad a procesar cosas que todavía ni siquiera aún he registrado que estoy viviendo. Em, entonces pienso en eso, como en, en cómo ir cultivando en nosotros esa capacidad, como de sostener esa esperanza como con respeto. No sé si lo explico, como que no se nos va a ir esa idea, como a veces uno dice, ay, se me ocurre una idea, y la tengo que decir ya y no puede interrumpir en una conversación porque piensa que se le va a ir, pero saber que esa esperanza que uno vio en ese trocito de conversación, pero que tal vez aún no era el momento, no se va a desvanecer, porque ya nos dio una pista de que existe. Te lo estoy elaborando en la medida que lo estoy diciendo, como si ese testimonio apareció, se va a colar, va a aparecer por otra grieta del relato. Y tal vez ahí vamos a encontrar ese momento también. Eso pensaba y me encantaría también que para tú, así como extracción de conocimiento, ¿cómo lo haces tú también, cierto? Como, ¿qué te ha ayudado como a mantener la conciencia en esa esperanza y abordarla desde una invitación que sea amorosa y respetuosa con las personas mm. y su historia y proceso? Gracias, Ale. Me parece súper importante esto, sobre todo respecto de la idea de la esperanza, porque creo que la esperanza puede ser peligrosa.
¿sí? Yo creo que la esperanza, una esperanza despolitizada, una Ujú. esperanza ingenua, puede ser muy peligrosa. Una esperanza también puede transformarse rápidamente en un estado de espera, ¿sí? Recuerdo una mujer que me tocó acompañar años atrás, que estaba en una relación, en una dinámica de relación de pareja, donde ella estaba siendo víctima de violencia, de prácticas de violencia, ¿no? Y esta idea de él va a cambiar, él va a entender, mi amor lo va a sanar, Oh, ¿no? brutal. Fue una idea muy cómplice de perpetuar, ¿sí? Una relación de la que ella quería salir hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, pienso a propósito de ese ejemplo que acabo de dar, ¿no? Que estas ideas de la esperanza al mismo tiempo generan, puede ser una palabra media complicada, pero una teleología, una especie de idea de dónde está el final, dónde está la salida de esto, que es prefabricada, que es prescriptiva. Entiendo tu dolor, sé que estás sufriendo mucho por la pérdida de tu hijo, pero va a llegar un momento en el que lo vas a integrar a tu vida y lo vas a tener dentro de tu corazón y vas a poder sentir la presencia y la compañía de tu hijo que ha muerto, ¿sí? Siempre en tu vida. Eso, que puede que a algunas personas les haga muchísimo sentido y que sea la estación terminal de su proceso, ¿no? De elaboración de la experiencia de la pérdida. Si yo lo transformo en una receta prescriptiva, es como agarrar la historia de la mujer y el árbol de su esposo y decirle a otra mujer, mira, para que resuelvas tu duelo, planta un árbol, ¿no? La esperanza rápidamente se puede transformar en un orden moral. La esperanza rápidamente se puede transformar en un mandato del aguante, de tolerar lo intolerable. La esperanza rápidamente se puede transformar en un estado de pasividad en el que solo el paso del tiempo se va a hacer cargo de resolver eso que está agobiando. Tiempo al tiempo, el primer año es el más difícil, ¿no? Recetas que lo que hacen es responder más bien a la angustia de quien acompaña, ¿sí? Y entonces a mí me ha ayudado mucho el darle lugar y aprender a sostener o a contener mis deseos, ¿no? De esperanzamiento por poder esperar y escuchar atentamente las formas inhabituales en las que la esperanza surge, para poner foco en eso y no en esta especie de voluntad de vivir o de voluntad de sobrevivir, ¿sí? A una mujer, por ejemplo, Ale le preguntaba hace un tiempo atrás, una mujer que me hablaba mucho de sus deseos de morir, de su pérdida de sentido con la vida después de la muerte de su hijo en un accidente, ¿no? Y se lo preguntaba con genuina curiosidad, ¿qué te hace volver a la conversación de acompañamiento terapéutico? ¿Qué te hace volver cada semana acá si nada tiene sentido? Es que me alivia poder hablar, me decía, ¿no? ¿De qué manera ese gesto da cuenta de poder pensarte este duelo sabiendo que hay espacios, lugares y contextos en los que puedes aliviarte?
Es como, tengo que atravesar el desierto, pero sé que en el camino hay oasis en los que puedo descansar y tomar agua, ¿no? Es poder identificar pequeñas acciones que dan cuenta incluso de la lucha por seguir en pie, más que grandes metas u objetivos que den cuenta de una especie de resolución del duelo, ¿no? Creo que por ahí, Ale. Pero también, como bien lo decía, es una artesanía, es un proceso en el cual muchas veces me equivoco, ¿no? Y me parece importante también estar muy atento a eso. La mayoría de las veces en las que una acción mía, un comentario, una frase acelera el tiempo de una persona, la persona me lo hace sentir. Y a veces me lo hace sentir simplemente no dándole bola a lo que dije, ¿no? No dándole importancia, como, como que le entró por una oreja y le salió por la otra. Y yo suelo estar muy atento a darme cuenta que a veces eso es una señal de que a lo que estoy apuntando o por donde estoy indagando no está resonando en la persona. Y a diferencia de un psicoanalista, yo no le llamo a eso resistencia. Sí. ¿Puedo decir algo más? Dale, y luego está... Perdón, Sí, sí, sí. es que quedé como con dos ideas de lo Ujú. que me parecieron súper interesantes, como de esto de politizar la esperanza, y pensaba también como cuáles son los límites de la esperanza y de no olvidar como, yo lo acabo de entender ahora, tal vez siempre, no lo había así antes, pero como esta dimensión como también relacional de la esperanza. Pensaba en el caso de la mujer, por ejemplo, que me ha tocado escuchar así como, o me tocó vivirlo también más chica, así como esta idea de que el amor lo va a cambiar, ¿cierto? Y como esa esperanza a veces nos ha llevado a tolerar situaciones de abuso, de transgresión, no solo en relaciones de pareja, a veces con nuestras propias familias, con amigas, amigues, amigos, y pensaba como en cómo explorar también estos como cuáles son los límites de la esperanza o cuáles son las condiciones que la esperanza necesita para poder surgir, como qué territorio, si la esperanza fuera una semilla, qué territorio, qué condiciones tiene que tener ese territorio para que surja, cómo me doy cuenta que la esperanza está siendo recibida, cuidada por el otro, porque eh, me imaginaba, eso es lo que hablabais de esta mujer, cómo uno le plantea, sin transgredirla, el decirle como, oye, pero el amor no cambia a nadie, o está escogiendo la violencia como una forma de relación, que podrían ser igual de inhabilitantes, y tal vez como hablar de la esperanza como una relación de cuidado, puede abrir esa conversación también desde otros lugares. Esta, Eso, esta mujer, Ale, hizo el ejercicio de distinguir dos esperanzas. Fue muy interesante, surge desde ella, ¿no? Una esperanza buena y una esperanza cómplice, le llamó ella, ¿no? Una esperanza cómplice era la esperanza que, que operaba como una especie de mecanismo de relativización del daño, una esperanza que le impedía ver los riesgos, ¿no? Una esperanza que se aliaba muy bien con el ciclo de la luna de miel y las promesas de su pareja de esta es la última vez, yo ahora entendí, voy a cambiar, esto no va a volver a pasar, perdóname, ¿sí? De una esperanza buena. Y la esperanza buena para ella era una esperanza que tenía que ver con lo que estaba bajo su control, ¿sí? Con la idea de la propiedad de la esperanza. Esa me pareció a mí, en el caso de ella, una muy buena operación de distinción respecto de la esperanza, ¿no? Pero digo, la conversación de acompañamiento busca más bien construir estas distinciones,
personales respecto de la esperanza. Y no posicionarse en una idea de la esperanza es buena, siempre, ¿no? Color esperanza, dice la canción, ¿no? Es bueno tener esperanzas. No tener esperanzas es malo, ¿sí? Ahí hay un prejuicio, hay un juicio previamente hecho, que no necesariamente va a articular sentido en la experiencia interna de esa persona con la que estoy conversando, ¿no? Ángela, habías levantado tu mano. Estás muteada. Ya, es que Ahora, como que me estaba arrepintiendo porque se puso muy bueno esto y ya nos fuimos para otro lado, pero esa idea que tú compartes de cómo la gente responde en el contexto conversacional a su vida desde una condición eclipsada por esquemas hegemónicos. No, eso es bravísimo porque todos estamos ahí. No más que tenemos que, me parece que este planteamiento exige de nosotros como acompañantes un cuidado y una autoconciencia muy fuerte. Uno normalmente no se da cuenta cuando se le prende el cerillo, incendia la casa, dice de que se va a morir todo el mundo y luego, ¿no? Cuando uno se mete en emociones intensas por dolor, por lo que sea, normalmente no está más inscrito en el piloto automático del decir que otra cosa. Sí, sí dialoga con la historia, pero, pero ganan las expresiones que podrían ser perfectamente parlamentos de una telenovela, ¿cierto? Entonces, hacer este ejercicio de escuchar, yo me imagino que respirar puede ser muy bueno, ¿sí? Este, y desanclarse, tener como esa vigilancia ética, no policial. La palabra tiene muy mala fama la palabra vigilancia, pero pues ya, ok, cuidado, ético, de estarte dando cuenta que tú estás, te dieron una llave para pisar el territorio del otro. Y eso exige, entre otras cosas, y creo yo que esa es una de las más fuertes, que uno se dé cuenta cómo eso lo espejea a uno, cómo le mueve resortes, cómo, no en la conversación, en el proceso de recuperar lo que uno hace cuando escucha y conversa y cómo uno puede sugerir. O sea, ¿para dónde va este punto? Sobre todo, no sé si hay alguna práctica de recuperar no todas, muchos sistemas de terapia y de acompañamiento tienen prácticas para que uno recupere y se mire, ¿no? O hable con otro. Porque, porque cuando uno se queda solito con el soliloquio de cada persona con la que conversa, pues no necesariamente fluye, sino que acumula, creo yo, movimientos. ¿Sí? Sí, sí me ujú, fue claro. Sí. sí, Entonces yo no sé si este sea el momento, pero eso ahí está. Es una impronta, es una huella que está ahí, formas de responder que están como en un menú. Y aún así, a través de ellas, la gente mientras no encuentra otras o no reconoce que otras que tiene son valiosas, se mete ahí, como en esos moldes. me gusta pensar que las formas en que las personas responden Ujú, da cuenta de su propia raigambre cultural, histórica, transgeneracional. ujú. Eh, el pájaro canta mejor parado en la rama de su árbol genealógico, dice Maturana, ¿no? No, no es Maturana, Ale. Ya, deme un segundo. Suena Eh, como a constelaciones familiares. claro, sí, suena Suena contra... como a Bert Hellinger, como ese caballero, no pero sé, no ¿o es de no? él, no es de él. Ah, ya. Eh, pero digo, tiene que ver con la idea de la raigambre, ¿no? Eh, pensaba en esto de la vigilancia, que también es una palabra que no me gusta, ¿no? Eh, pero me gusta mucho más la palabra responsabilidad. Digo,
asumir responsabilidad. Uno podría pensarse desde aquí la doble escucha también, escuchar lo que la persona me dice y escuchar lo que yo estoy diciendo en la conversación, ¿no? Escuchar lo ausente pero implícito en lo que yo estoy diciendo, desde el lugar de acompañante. ¿Sí? Cuando le digo a una persona, eh, ay, pero esa rabia, tanto tiempo con esa rabia, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con ese enojo? ¿Qué es lo ausente pero implícito en esa afirmación? ¿No? El enojo está mal, deberías vivirte esto de otra manera, ¿sí? Hacer la doble escucha no es solo hacer la doble escucha para la persona a quien acompaño, también es hacer una doble escucha respecto de lo que yo estoy diciendo. ¿Cuánto de lo que digo también está dando cuenta de los encuadres, de los marcos de mundo que yo habito? ¿Cuánto de lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde mi lugar? Joder, es que exactamente. ¿Cuánto de lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo en torno a mis propias trayectorias del dolor? A las formas en las que yo he logrado andamiarme y sostenerme, ¿no? Frente a la experiencia de la pérdida. Y si hay una cosa en la que este diplomado insiste, ¿no? Desde nuestras publicidades iniciales hasta la última clase, es que nosotros nos damos recetas para esto, que esto no es un recetario, que aquí no hay tips, ¿sí? Lo que comercialmente es muy malo para nosotros, digamos, porque en general eso funciona muy bien en términos de marketing y de publicidad, ¿no? Los 7 pasos, ¿no? El modelo Duelix, ¿no? Y le ponemos un nombre y entonces tenemos un modelo de 5 pasos infalibles, ¿no? El primer paso se llama así y tiene, ¿no? 3 subpasos. Funciona porque mecaniza y eso es estructuralismo filosóficamente. Nosotros tenemos una mirada más bien postestructuralista, ¿sí? Y desde ahí entonces hacemos el ejercicio de pensar que toda operación de distinción respecto del mundo no solo habla del mundo que describo, sino también del lugar de descripción, del lugar de enunciación desde el cual nombro algo. Toda afirmación es una confesión, ¿no? Todo lo dicho es dicho por alguien. Esa sí es de Maturana. Todo lo dicho es dicho por alguien, todo lo dicho es dicho desde un lugar del mundo. Y no hay neutralidad posible. Y no hay receta universal posible, ¿no? Nancy, buen día. Hola, buen día. A mí me generaba, ahorita que escuchaba hablar de la esperanza, me acordé de una chica que acompañaba, donde murió su hija por un cáncer súper agresivo en el cerebro, una niña de 1 año y medio, y entonces ella quería conocer cómo viven otras personas sobre el duelo de sus hijos. Yo le recomendé un libro y ella llegó y me dijo, estoy muy enojada porque ese libro habla de la esperanza, que va a estar bien, que tiene una familia, que creció la familia, y ella me decía, es que yo no logro verme así, yo no logro concebir que mi hijo, que voy a estar bien sin mi hija. Y estaba sumamente enojada, le resultó muy violenta esa recomendación, aun cuando ella quería conocer de duelos. Entonces, yo sí tengo mis dudas con este tema de la esperanza, porque creo que luego las personas no lo toman muy bien, resulta agresivo, resulta algo como si ya esperáramos que estuvieran haciendo algo cuando ellos todavía no pueden. Y entonces, para mí sí fue muy revelador ese momento, la seguí viendo después y me decía, me siento muy bien, mi vida ha cambiado, pero en ese momento no aceptaba que iba a estar así, no sabía, no lo concebía. Y entonces creo que esto ejemplifica muy bien
lo que decía esta chica, no me acuerdo su nombre, perdón, sobre la esperanza. Y bueno, así fue mi comentario. Muchas gracias, Nancy. Es un muy buen ejemplo. Eh, Llegó a mi consultorio una mujer también por la pérdida de su hijo, que antes de iniciar un proceso de acompañamiento terapéutico, fue a algunos grupos de autoayuda o de ayuda mutua, precisamente organizados por mujeres que habían vivido la experiencia de la pérdida de un hijo. ¿Sí? Y yo creo que son espacios sumamente valiosos, son espacios que pueden ser muy significativos, pero que tienen sus momentos también. Digo, en el duelo, ¿no? Hay momentos en los que decirle a una persona, ten calma, puede ser muy violento. ¿Sí? O, esto va a pasar, ¿no? Así como desde estas filosofías así más orientales, ¿no? Todo pasa, esta idea de la impermanencia, ¿no? Este dolor también pasará, así como todo, porque todo es impermanente, ¿no? Puede ser una sabiduría budista muy profunda, pero decirle eso a alguien que acaba de enterrar a un hijo puede ser sumamente agresivo y descalificador, ¿sí? Y entonces termina siendo dispositivos moralizantes, ¿no? Que se parecen mucho a no lo sigas llorando porque no lo dejas ir, ¿sí? O él o ella no te querrían ver así. Exactamente, se invisibiliza el dolor, ¿no? Am, Giovanni dice, la esperanza como lo último que muere o lo que te mata al último. Buenísimo. Em, sí, creo que a veces tiene mucho que ver, más que con lo que digo, con el timing, con el contexto, con la temporalidad de lo que puedo decir. La misma idea, la misma invitación, que en un momento puede resultar violenta, en otro momento puede ser muy valiosa. Sí. Porque en prácticas narrativas hablamos esto del decir hola de nuevo, ¿no? Volver a incorporar lo ausente, volver a incorporar la relación con lo perdido, pero para poder decir hola de nuevo, primero hay que poder dar tiempo para decir adiós. Sí. De lo contrario, una cierta esperanza ingenua puede negar una dimensión real de la pérdida, y es la irreversibilidad de la muerte, ¿no? Un hombre, frente al suicidio de su hija, me decía, yo no quiero seguir teniendo un vínculo con ella en el recuerdo, en la memoria, ni hacer rituales para encontrarme con ella. No, yo quiero abrazarla, ¿sí? Y a mí me parece que un acompañamiento de duelos respetuoso, ético, le tiene que dar lugar a eso. Y no entrar a disputarle, a relativizar eso. Sí, mira, ahora piensas eso, pero después de un tiempo, no. Sí, darle lugar a la rabia. ¿Qué enuncia esta rabia? ¿Qué es lo ausente pero implícito en esa rabia? Ah, Eduardo, Buenos días a todas. buen día. Bueno, no sé si es un tema, bueno, es un poco temprano para mí, entonces, perdón si no tengo todavía muy claro cómo plantear esto, pero eh, que supongo que ahorita veremos, me queda un poco de duda sobre el término usante, sí, lo usante, y pensaba en cuanto a interpretación, eh, se- ¿qué lugar tiene también la confrontación, ¿no? En una práctica narrativa, donde, por ejemplo, una persona
pues está, no sé, después de un proceso logra decir las violencias, ¿no? Que esa misma persona o el daño que esa persona ha hecho, ¿no? A otra persona, a otro ser, al mundo, a sí misma. Eh, y cómo también ahí, o sea, no sé, me pregunto cómo la firmeza y la confrontación como no contra la persona, ¿no? Sino contra esa parte o ese o el problema, justo. Cómo entra ahí como sin que quede disfrazada, ¿no? Como de, sí, pues, sí, qué bueno que lo estás diciendo. Sí, qué bueno que lo estás diciendo, pero pues eso dañó a otra persona, ¿no? Y eso no sé, y puede leerse desde la otra persona como una interpretación, pero quizá pues desde una posición de acompañante, pues no es tanto una interpretación, ¿no? Sino es pues un hecho o sí, algo que necesita la persona saber. Ujú. Entonces no sé cómo hay, como qué ideas hay para tratarlo. La confrontación, a mí me la enseñaron en la universidad cuando estudié psicología como una técnica terapéutica en la que el terapeuta o la terapeuta, ¿no? enfrenta a la persona, ¿no? desde el lugar de autoridad y poder de acompañante, uno confronta a la persona respecto de algún tema en el cual uno identifique una paradoja, ¿no? Vale. A mí eso me parece un ejercicio abusivo de poder, siempre, siempre. Lo que no significa, y aquí voy a poner la contraparte de esto, ¿no? Lo que no significa que las prácticas narrativas o el acompañamiento desde una tanatología crítica sea sinónimo de relativismo moral, ¿sí? Nosotros acá no estamos para condenar a nadie ni para repartir indulgencias y absoluciones. Voy a dar un ejemplo. A propósito de la experiencia de pérdida o de duelo en relaciones de pareja. Un hombre me decía que estaba súper dolido porque había sorprendido a su pareja, a su novia, siéndole infiel con un compañero de trabajo. Le había revisado el teléfono y había encontrado conversaciones de WhatsApp muy subidas de tono y él le había tomado pantallazos y se les había reenviado él mismo. Y entonces me decía que le había mandado copia de esas conversaciones a los padres de su novia, ¿no? Como un acto que él reconocía que era de venganza y como un acto que él pensaba que buscaba el castigo de ella por parte del entorno familiar. Y efectivamente fue así. Desde una práctica narrativa, la invitación es a la responsabilidad ética, no a la confrontación moral. Y aquí voy a hacer una distinción entre ética y moral, ¿no? Que es la distinción que hace Joan Carles Melic, nuestro copiloto con Osvaldo, ¿no? Eh, Joan Carles Melic plantea que toda moral es un orden, ordena el mundo, codifica lo que está permitido y lo que está prohibido, ¿sí? Un orden moral define qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. No sé, un código penal es un ordenamiento moral, ¿sí? Y eso que en algún momento puede ser considerado delito, después de que cambia la ley, deja de serlo, ¿no? La pregunta a la base de toda moral es ¿qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? La pregunta ética, en cambio, es, es siempre relacional.
La ética no implica un listado de cosas, unas coordenadas predefinidas respecto de lo que está bien y lo que está mal. Lo ético siempre implica un análisis de juicio respecto de la necesidad de un otro, de una otra en particular. La respuesta ética es más bien la respuesta al llamado de un otro, de una otra. Es lo que literariamente Joan Carles Melic grafica muy bien a propósito de la parábola del samaritano, ¿sí? La parábola del samaritano, un hombre que estaba botado en el camino, muriendo de sed, golpeado, ¿no? Y pasan por allí hombres gentiles, buenos hombres, y miran y siguen caminando, y siguen, hasta que llega un samaritano. Samaritanos eran como personas de menor valor, ¿no? Y lo lleva a la casa y le da de comer, y lo viste, y le cura las heridas, y lo salva. No porque el samaritano esté cumpliendo con un código respecto de lo que hay que hacer. Las otras personas que pasaron, pasaron porque no tenían la obligación de rescatar. El samaritano, el buen samaritano, que es el nombre de la parábola, ¿no? Es interpelado por ese otro en situación de dolor y sufrimiento. Entonces, a mí me parece que desde las prácticas narrativas uno puede hacer invitaciones a la responsabilidad ética, no cuestionamientos morales. Entonces, mi conversación con ese hombre tuvo que ver respecto de todo lo que él me había hablado del amor hacia ella, para poder invitarlo a pensar cómo conversaba y dialogaba esta venganza con sus comprensiones del amor, de poder entender cómo muchas de sus comprensiones del amor estaban asociadas a la idea de la propiedad, a la idea de la dueñidad de la otra, de cómo una manera de honrar esta historia de amor donde también habían cosas valiosas, porque la historia de ellos como pareja era imprescindible no reducirla a la infidelidad y al término de la relación, y poder mirar la relación en su completud y complejidad, le permitía a él mirar que su acción de daño tenía que ver con la rabia y que la rabia respondía, era una manera de responder, de cauterizar el dolor que le estaba generando la pérdida de algo que para él era muy significativo, lo llevaba a él a hacer acciones que contravenían el mandato ético de cómo él mismo comprendía el amor. ¿Sí? Y entonces lo que yo hago en la conversación, parafaseando a un colega, a Ítalo Latorre, ¿no? Es hacer invitaciones irresistibles a la responsabilidad. Invitaciones irresistibles a la responsabilidad. Y eso es muy distinto a policiar. Y entonces la confrontación terapéutica a mí me parece que es una práctica de policiamiento. Por el contrario, la invitación a la responsabilidad es una práctica invitacional a la ética. No sé si responde eso a tu pregunta, Eduardo. Súper. ¿Les parece si vamos a revisar contenidos? ¿Vamos bien hasta acá? Súper. Ángela dice, la mía sí.
Ajá, súper. Les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, acá algunas cuestiones de las que ya hemos ido hablando, ¿no? Eh, Primero, la ruta de la clase es partir por esta apertura ética. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos el dolor? Luego, y es lo que haremos ahora, el marco, ¿no? Del ausente pero implícito, de la doble escucha y el testimonio de lo valorado. Luego pasaremos a una actividad central de análisis audiovisual, ¿no? Hoy día vamos a trabajar haciendo análisis audiovisual. Uy, hay alguien que está, sí, parece que dibujando sobre la pantalla, puede ser, ¿no? Bueno. eh, Luego vamos a hacer una puesta en común, vamos a pensarnos preguntas narrativas, límites éticos, interseccionalidad, y vamos a cerrar con un mapa práctico para acompañar duelos sin colonizar la experiencia. ¿Sí? Eh, Respecto de los objetivos de aprendizaje, ¿qué es lo que debiese quedar disponible al final de la clase de hoy, del encuentro de hoy? Comprender la lógica relacional de lo ausente pero implícito en las expresiones de duelo, distinguir dolor, rabia, culpa y silencio como posibles testimonios, ¿no? De lo que las personas valoran en la vida, evitar dos errores frecuentes, ya hemos hablado de esto ahora en la mañana, ¿no? Eh, Moralizar el duelo o traducirlo rápidamente en resiliencia. Practicar una doble escucha, reconocer la devastación y aquello que la devastación señala, y diseñar preguntas que abran conversación sin imponer sentido, consuelo ni perdón. Una, una primera pregunta, ¿no? En torno a ordenar lo que ya llevamos conversando, ¿no? Esta mañana. No toda expresión intensa debe ser silenciada, censurada o regulada. A veces simplemente necesitamos escuchar aquello que esa expresión está intentando cuidar. ¿Sí? Y la pregunta de entrada es, ¿qué hace, ¿no? ¿O qué suele hacer una intervención apresurada? Escuchar, interpretar, corregir, consolar, administrar el dolor. ¿Qué mecanismos, qué lógicas, qué agendas operan desde allí? ¿No? Cuando se busca clausurar, censurar, corregir, analgesiar, ordenar, estructurar a través de una interpretación, definir en etapas, ¿no? Pensarse en cronologías tipo del dolor. ¿Qué mecanismos están operando allí? ¿Qué lógicas? ¿Qué agendas? ¿Para quién trabaja ese ordenamiento moral? Déjenme, a propósito de eso, desplegar un poquito la pregunta, ¿no? Cuando encontramos dispositivos de acompañamiento que lo que rápidamente quieren hacer es cerrar. Eh, no quiero con esto invalidar completamente otros dispositivos, otras metáforas para poder pensarse el acompañamiento del dolor, ¿no? Quiero ser muy respetuoso, no quiero decir esta es la verdad y todo lo demás es... No, no, es lo último que quisiera hacer. Esta es otra metáfora, este es otro abordaje, ¿no? Pero pensaba, por ejemplo, en las constelaciones familiares, ¿no? Y cómo en las constelaciones familiares opera, alguna vez fui
a participar de una constelación familiar para poder mirar por dentro, ¿no? Cómo operaban y cómo funcionaban. Y hay cosas que me parecen muy interesantes, que además evidentemente vienen del psicodrama, ¿no? Del teatro de la espontaneidad, que son muy interesantes, esta idea de los shows auxiliares, de poder mirar la escena, ¿no? De simplificar una escena, un nudo dramático, ¿no? Histórico, biográfico, es muy interesante. Eh, pero en todas las escenas que me tocó ver, y en muchas historias que he escuchado a propósito de constelaciones familiares, se llega a un punto en el que la persona que dirige dice, bien, entonces ahora vas a ir donde tu padre, que te maltrataba, o donde tu madre, que te abandonó, o donde tu abuelo, que te abusó, y le vas a decir, yo te perdono, repite después de mí, yo te perdono, y la persona, yo te perdono por todo el daño que hiciste, por todo el daño que hiciste, porque tú me enseñaste con esto, ¿no? Y termino dándole las gracias a mi abusador, ¿sí? Y ahí lo que aparece es un ordenamiento moral, el ordenamiento moral del perdón. Y eso es un orden moral. Y eso obedece a una agenda moral. Y yo puedo creerla, que para mí perdonar a alguien que me hizo daño puede que me haya hecho súper bien. Y que yo considere que ese es mi camino correcto. Pero no puede transformarse en una receta universal. ¿Sí? Porque el perdón obligatorio es una práctica de violencia. ¿Sí? Hay personas que no quieren perdonar. Hay daños que uno puede colocar en la categoría de imperdonables. Hay personas con las que uno puede estar enojado toda la vida. Y la idea de el perdón, el cierre, por ejemplo, que es muy frecuente en el acompañamiento de duelos, porque no todas las personas que mueren, no todas las personas que parten, no todas las personas que dejamos o nos dejan, son identidades puras, son relaciones monolíticas, unilineales, son relaciones atravesadas por la paradoja, por la contradicción. Me amó y me dañó, ¿sí? Fue una persona que me hizo mucho bien y al mismo tiempo que me hizo mucho daño. Y entonces desde allí a mí me parece importante que las personas puedan hacer su propia síntesis, sin transformar el espacio de acompañamiento en un territorio moralizante que obedezca a una cierta agenda, a una cierta mirada de mundo, donde se entiende que el perdón es necesario para poder transitar un proceso de duelo, por ejemplo. Y hasta que no perdone a esa persona, el duelo va a estar abierto y yo voy a estar, además, haciéndome un cáncer. ¿Sí? Como una especie de castigo cósmico a mi incapacidad de perdonar, ¿no? Entonces, esos diseños son diseños que a mí me parecen, ¿no? Potencialmente muy peligrosos. Y entonces acá no hay mandatos de perdón, ni de olvido, ni de cómo resolver, ni cronologías de cuándo soltar, ni cuándo limpiar el armario de la ropa o cuándo no, ¿sí? No hay una ruta predefinida. Toda ruta predefinida implica necesariamente una ontología, una manera de entender la humanidad y una agenda política. ¿Quién había levantado la mano? ¿Ale? Yo la había levantado, pero es una lecera que pensaba en esto que hablabais de las constelaciones familiares, como de estos mandatos morales, Mm. y pensaba que también no solo los vemos como en el territorio, por ejemplo, este ordenamiento genealógico, pero a mí me pasa mucho y trabajo hartas mujeres como el tema de que porque no he sanado un patrón, atraigo hombres que me maltratan, o porque tengo mucha energía masculina, entonces por eso atraigo pelotudos. Y es como, perdón que lo salió en chilenaísmo,
Pero, y es la misma lógica que vemos en un montón de cosas que tiene que ver con individualizar, privatizar y patologizar a la persona y no poner en duda las estructuras. A mí cuando me pasa eso, yo siempre le digo, ¿y a tus amigas les ha pasado? Sí, a todas. Y si pues, ¿y tú crees que tus amigas están locas, son malas, enfermas y que esto les pasó? No, son las más lindas o hermosas o son personas súper nobles. Y eso abre un poquito la posibilidad de empezar a cuestionar la forma y empezar a cuestionar el modo relacional, como no es posible que a todas nos pasa que estemos con hombres de este tipo, ¿cierto? Y ahí podemos empezar a cuestionar la masculinidad, no a destrozar a las personas, pero sí empezar a cuestionar los modos en que nos vinculamos. Pensaba mucho en eso y también pensaba en esto que tú decías ahí como de me encantó esto, como que el acompañamiento no se puede volver un espacio moralizante, como con estas recetas o estas maneras como dadas de esto te va a pasar, así como después te vas a sentir bien, te acompañará todos los días. Eh, Mi mamá se murió y ya van a ser 7 años y a mí me pasa que a veces en momentos me sentí muy culpable porque no me acordaba de ella todos los días. Porque muchas personas te dicen así como, no, yo pienso en mi mamá todos los días y todos los días hago esto o siempre sueño con ella. Y yo me demoré, no sé, como 2 años o 3 en soñar con ella. Y era horrible esa sensación de decir, bueno, entonces está enojada conmigo, no me quiere, porque a mí no me habla y todos han soñado con ella y yo no. Em, entonces, em, me parece como tan importante ofrecernos ese espacio porque ya como lidiar con el dolor y buscar un acomodo, entender la ambigüedad de muchas de nuestras relaciones con personas que amamos y que ya no están, y que va encima de eso se le sume la culpa de no duelarlos bien o de no estar cumpliendo como con todas las cosas que te deberían pasar porque si tú la amabas te debería pasar esto, es brutal. Eso quería, eso quería como decirles, como desde mi propia experiencia como al escuchar. A mí el diplomado y el anterior han ayudado mucho como a permitirme una gama de emociones muy amplia en relación a mis duelos. Y Ujú. ha sido muy maravilloso. Gracias, Eso. querido. Gracias. Coincido contigo. Decirle a una persona cuál es el camino correcto es en simultáneo decirle que todos los otros caminos son incorrectos. Y esa es una desautorización, ¿no? El lugar de acompañante es un lugar de poder, es un lugar de autoridad. Ineludiblemente, no hay nada que me parezca más peligroso que un terapeuta que dice, no, yo no ejerzo un lugar de poder. No, es tener una pistola en la mano y negárselo, digamos, ¿no? Decir, no, no tengo una pistola en la mano y estar con la pistola en la mano. Me parece aterrador, ¿no? Sí, tenemos una posición de poder. La pregunta es, ¿poder para qué? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ese lugar de poder, con esa posición de poder? Y es muy seductor, mucho. El poder es una bestia magnífica, dice Foucault. Es muy seductor utilizar ese poder para moralizar, para decirle a las personas cómo vivir la vida, ¿no? Em, por el contrario, podemos subvertir el uso de ese poder para usar ese poder para invitar a las personas a cuestionarse las formas en que le han dicho que ha de vivirse la vida correctamente. ¿Sí? Para poder poner en duda los mandatos morales y poder instalar en la conversación la invitación ética. Y por otra parte, todos estos dispositivos que dicen es que tú estás mal, es que estás pegada en esta etapa del duelo, es que estás en la melancolía, ¿no? Es que no has hecho el trabajo de duelo, es que no has hecho las tareas del duelo, es que no has logrado perdonar, ¿no? Van en la dirección contraria de la única doxa narrativa, y es que la persona no es el problema, ¿sí? Si una persona me dice, yo elegí perdonar a mi papá,
que ejerció violencia y abuso. Mi pregunta, mi curiosidad es, ¿qué le hizo perdonarlo? ¿Qué movilizó ese perdón? ¿Ese perdón fue un acto de perdón libre o fue un acto de perdón mandatado familiarmente, socialmente? ¿Perdonó a la persona o lo que la persona hizo? ¿Pudo distinguir eso? ¿Sí? Exacto, como dice, o cómo se traduce ese perdón, ¿en qué se traduce? Porque lo perdoné, pero aún así no quise verlo más. Digo, lo perdoné, pero seguí manteniéndome a salvo de esas prácticas de violencia, ¿no? Lo perdoné, pero no dejé de nombrar lo que hizo, ¿sí? Pero si perdonar está bien o está mal, eso está fuera de mi análisis de acompañante. Y si alguien me dice, no, yo no lo he perdonado y no lo voy a perdonar jamás por lo que hizo, cuéntame, ¿qué está defendiendo eso? ¿Qué pasaría, qué crees tú que pasaría si perdonaras eso? ¿Te volvería vulnerable a qué? ¿Qué valores, qué principios, qué éticas quedarían traicionadas si perdonas eso o a esa persona? ¿De qué manera no perdonar esto sigue siendo una práctica que está honrando algo que alguien te enseñó que para ti es importante? ¿De qué manera no perdonar esto es una forma de seguir amando y honrando la valía que este ser tenía en tu vida? La mujer me decía, yo no voy a perdonar jamás el daño que le hizo el padre de mis hijos a los niños en la separación. Yo eso no lo voy a perdonar nunca, ¿no? ¿De qué manera ese no lo voy a perdonar nunca da cuenta de tu lugar de protectora de estos niños? ¿Sí? ¿Por qué para ti esto es imperdonable? ¿Se entiende? Entonces, no es si la persona perdona o no perdona, es qué significa para esa persona ese perdón y qué tan libre y autónomo fue ese perdón. ¿Qué hizo con eso? ¿Por qué lo hizo? ¿No? Una mujer me decía, yo perdoné a mi papá y todo el maltrato que vivimos de niña, mis hermanas, mi madre y yo, y estaba súper bien con eso, hasta que se enfrentó a una situación de maltrato, ella, nueva, y se volvió a enojar con su padre y volvió a aparecer la rabia. Sí, creo que lo desperdoné, me dijo. Y era súper interesante, como la rabia hacia su padre volvió a ser combustible para poner límites. Volvió a motorizar acciones y prácticas de resistencia en ella a la violencia, ¿no? De nuevo, porque perdonar o no perdonar, tampoco, nada tiene que ser definitivo y absoluto. Si uno con sus muertos, con sus ausentes, uno va teniendo una relación que va fluctuando. Digo, hoy día me llevo con mi padre mejor que nunca, creo que hoy día tenemos la mejor relación que jamás tuvimos. Y se murió hace 16 años, ¿sí? Y ahora yo a los 50 creo que tengo una mejor relación con mi viejo, ¿no? También porque tengo 50. Entonces, si lo perdoné o no lo perdoné, sí, y a ratos no. Y a veces creo que lo perdoné a él, pero no lo que hizo. En algunas circunstancias, aunque hay algunas cosas que hizo que ya las entiendo mejor, y, ¿no? Igual los años van haciendo lo suyo. En otras cosas me he vuelto más radical, más duro con el viejo, ¿no? Hay algunas cosas que me parecen, me enrabian más, me parecen más intolerables ahora
que cuando era joven. ¿Sí? Digo, pero cuando decimos que la muerte no acaba con la relación, también implica que uno sigue en este movimiento de péndulo con sus ausentes. No tengo que cerrar. Y toda esta idea de, bueno, entonces yo te perdono es cerrar y por lo tanto mata la relación en ausencia. Una relación en ausencia sigue el diálogo. Sí, además, ¿qué es perdonar? ¿No? ¿Cuál es la relación entre perdón y olvido? ¿No? O perdón y memoria. Sí. Lo mismo respecto de las muertes por suicidio, ¿no? Que también son relaciones que implican procesos complejos de diálogo, de tensión, de negociación de la culpa, de la rabia, ¿no? Aldara. Hola, gracias. Yo estoy aquí porque soy terapeuta y porque soy madre Mm, sobreviviente de suicidio. ajá. Eh, Algo que ocurrió que aún me causa, que no he podido acomodar, es que mi hijo tuvo varios terapeutas, Mm, entre los muchos que tuvo. eh, Había una que era mi colega, mi amiga, y que fue la última terapeuta que platicó con él. Y justo unos días después de su muerte, ella me dice en privado que él había llorado mucho esa noche, eh, la última que ella lo vio, una noche antes de que falleciera. Entonces yo le pregunté en ese momento, le dije, oye, ¿por qué no me comentaste algo? Porque todos los otros terapeutas, y tenía suicidólogo, tenía varios especialistas que trabajaban con él, eh, MDR, en fin, había varias técnicas que estaban, él tenía ese apoyo constante, estaba en casa, pero tenía este apoyo, además de la farmacología y la atención psiquiátrica. No estaba hospitalizado ni en un lugar especial porque él había pedido, me había llamado y pedido concretamente no estar en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, estaba en mi cuidado. Y así, pues yo estaba pendiente, tratando era un equipo, no era solo yo, había un equipo que me respaldaba y que estábamos coordinando algunas acciones. Y entre ellas había un protocolo no explícito, pero que habíamos mantenido, que era el de reportarme cuando él manifestaba que estaba teniendo ese pensamiento. Mm. Entonces ya se había lesionado en varias ocasiones, se había desaparecido y en esta ocasión me dice su terapeuta, con la última que habló, que lloró mucho. Entonces ella no me da esa información y yo le pregunto directamente cuando ella me lo dice, ¿por qué no me lo dijiste? ¿No? Y creo que es un acto muy normal, pero esto me duele mucho porque no solo tiene que ver con una ética de la amistad, ni con una ética profesional, sino tiene que ver con cómo sostener realmente la incomodidad de que yo le haya hecho esa pregunta y quedarse. ¿Qué hizo la terapeuta? Desapareció. Me llamaba todos los días, me escribía todos los días y desapareció. mm, Eh, Justo cuando hacía falta también ese otro apoyo de la amiga, de la persona allí, ¿no? Yo no la estaba culpando. Yo de hecho me culpo mucho a mí misma de muchas cosas, pero no de no haber estado, a pesar de mi dolor y de mi confusión por elegir qué hacer mejor. Yo respeté lo que mi hijo quería. Me llamó, mamá, no quiero estar aquí. Estaba en un lugar de recuperación. No quiero estar aquí, mamá. Me llamó llorando, desesperado. Y lo llevé a mi casa.
y lo cuidé y lo tuve conmigo hasta que falleció. Entonces, pues no sé, aquí veo un dilema ético, moral, también, ¿no? Este, no sé si tú me podrías dar algo de claridad sobre qué pasa con estos tipos de acompañamientos, qué ocurre, ¿no? Mm. Bueno, en primer lugar, gracias, Aldara, por compartirnos tu intimidad, por darnos acceso a esta pérdida dolorosa, significativa en tu vida. ¿Sí? Muchas gracias por eso. Quiero ser muy cuidadoso y muy responsable en cómo responder esta pregunta que tú haces. Y al mismo tiempo quiero ser muy consecuente con lo que he estado planteando durante esta clase. ¿Sí? Me hago la pregunta desde la ética y no desde la moral. ¿Sí? Me hago la pregunta desde la ética en relación a qué respondió a que ella no te contara eso. ¿Sí? Porque el que la terapeuta no te haya dicho, mira, lloró mucho en la última sesión, si lo ponemos así como en el encuadre, ella estaba obligada a tener que reportarte eso, pues no lo sé. No, digamos, en general los encuadres terapéuticos también implican cierto resguardo de confidencialidad necesario para la conversación. ¿Qué interpretó ella con ese llanto? ¿Qué significó para ella ese llanto de tu hijo? ¿No? ¿Qué hizo que no te lo contara? ¿Sí? Estoy haciéndome preguntas en voz alta. ¿No? ¿De qué manera el que ella luego te diga, sí, él lloró mucho en la última sesión, ¿no? Fue algo que te develó por sentir alguna especie de obligación de hacerlo? ¿Qué intención había en eso? ¿Sí? También me lo pregunto, ¿no? Me pregunto si qué hubiese pasado, ¿no? O qué hubiese significado para ti que ella te lo hubiese dicho, pero por sobre todo me pregunto respecto de lo que a ella la hizo alejarse después de que tú la confrontaras, ¿no? La vergüenza, la culpa, de qué manera ese alejamiento que además hace que se distancie de ti, no solo como quien fuera la acompañante terapéutica de tu hijo, sino también tu amiga, ¿no? Tiene que ver como con el quiebre de un pacto, ¿no? De lealtad y de presencia, ¿no? ¿Qué hace que ella deserte de ese acuerdo de presencia? ¿No? No te puedo decir qué es lo correcto, ni puedo hablar por ella, ¿no? Pero me parece interesante poder poner estas preguntas encima de la mesa, ¿sí? Em, Algo que me dijo y por lo que yo ya no establecí contacto con ella es que como, pues como yo soy la madre, pues a mí todo el mundo pues se acerca y me da eh, este, pues el pésame o tiene palabras hacia mí, pero pues que ella también estaba viviendo un duelo y que nadie la notaba, ¿no? Entonces fue lo último que me dijo mm, antes de desaparecer, ¿no? Entonces, pues bueno. mm, Yo he llevado mi duelo como he podido llevarlo, escribiendo, por eso estoy aquí también. Yo he estado escribiendo 50 anécdotas mm, de mi hijo, porque creo que él es más que su muerte, más que su condición de salud mental. Y él era ilustrador ujú, de arte homoerótico y también he estado escribiendo algunos guiones para la, montar su obra, ¿no? Que ya estamos próximos a lograrlo. Ya han pasado 8 meses
y precisamente la escritura es la que me ha sostenido y he encontrado, efectivamente, como lo dijo la terapeuta, he encontrado mucho refugio, ¿no? A partir de que esta historia silenciada de un duelo, pues que es difícil hablar de él, eh, pues lo he puesto con palabras y he encontrado, digo, hemos encontrado porque siento que no voy sola, voy con él, voy con mi hijo y hemos encontrado, digo, él sufrió mucho acoso, muchas condiciones porque él pertenecía a la comunidad LGBTQ y su arte estaba pues llena de esos temas, incluidas las desapariciones, la violencia estructural. Ajá. Entonces, a mí este curso me viene maravilloso, ¿no? Como terapeuta y como ser humano, ¿no? Y encuentro muchos elementos que siguen como apoyando y sosteniendo este duelo que no quiere ser silente. Qué, qué- qué potente lo que nos comparte Aldara. Muchísimas gracias. Hay personas escribiéndote en el chat también, sintiendo contigo, agradeciéndote lo compartido. Eh, Resulta muy inspirador escucharte, ¿no? A propósito de esta relación viva con tu hijo, ¿sí? Em, Me gusta mucho pensar en cómo la muerte de un ser amado se transforma en una especie de coautoría vital para quien sobrevive, ¿no? Esto de vamos juntos, estamos haciendo esto juntos, cómo la muerte se transforma en haceres, no solo en sentires, ¿no? Sino en haceres, en coautoría, ¿sí? Que no es el legado, que no es el mandato de, ¿no? Que también a veces puede ser peligroso, ¿no? Tengo que seguir con la empresa de mi padre porque, ¿no? Odio la empresa de mi padre, pero tengo que seguir con ella porque era su deseo que la empresa continuara, ¿no? Creo que a veces esas cosas pesan mucho, pero noto en lo que nos comparte Aldara, ¿no? Que hay una cuestión como de darle continuidad, ¿no? A las luchas políticas de tu hijo, ¿sí? A su voz, a su dolor, a su reclamo, a su petición de justicia. ¿No? Y desde ahí entonces la presencia de tu hijo es una presencia, ¿no? Transformada en acción, en cotidiano, en propósito, en proyecto. Sí. Muchas gracias, querida. Muchas gracias por el coraje de estar acá en una formación de especialización en acompañamiento de duelo, excursando un duelo. ¿Mm? Gracias a todos por el oído. Gracias por sus palabras de los que escribieron. Gracias. Bueno, eh, retomo. Una pausa, 10 minutos, ¿les parece? Y retomamos. ¿Sí? Bien. Les comparto pantalla nuevamente. Ok. Quiero compartirles sobre esta idea del mapa de indagación. ¿A qué nos referimos con este mapa de indagación? ¿Sí? Eh, es pensárselo como una brújula para preguntar, como una brújula para la conversación de acompañamiento, no como una receta de cocina, como un paso a paso. Pero algunas ideas que pueden ser muy útiles. En primer lugar, escuchar la expresión dolorosa sin corregirla ni apresurarla, ¿no? Luego, preguntar qué valor, qué relación, qué esperanza, qué mundo herido puede estar implicado en esa expresión del dolor. ¿De qué nos habla tu dolor? ¿Sí?
En tercer lugar, explorar la historia social y relacional con aquello valorado. Sí, alguien puede decir, mi rabia da cuenta de lo importante que es para mí la justicia. Y esto es injusto, porque, por ejemplo, hubo una negligencia médica. ¿Sí? ¿Cuál es tu historia con la justicia? ¿Por qué para ti es importante la justicia? ¿Quién te enseñó eso? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué significa para ti el estar iniciando una reclamación en el hospital, en hacer una demanda por esta negligencia médica? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Qué nos dice de ti y de tu historia eso? Luego, reconocer las respuestas ya presentes, de cuidado, de memoria, de protesta, de límite, de búsqueda. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que esto había sido una negligencia médica? Es que yo fui y pedí la ficha y revisé en la ficha y en la ficha decía que no podían darle ese medicamento y se lo dieron igual. El médico tenía que pasar a las 3 de la tarde y no pasó en todo el día a la ronda a verlo. ¿Cómo supiste eso? Es que yo le pregunté a la enfermera y conversé con ella. ¿De qué manera esas acciones, revisar la ficha, hablar con la enfermera, dan cuenta de prácticas de cuidado, ¿sí? De amor, de presencia? ¿De qué manera esos reclamos están diciendo que esa vida era una vida importante, que merecía ser cuidada y no arrojada a la intemperie? ¿De qué manera tu reclamo da cuenta de que no olvidas a esa persona? Esa búsqueda de justicia que no va a traer de vuelta a la vida a esa persona, ¿de qué manera también honra lo que esa persona fue en vida? A esa persona que fue víctima de una negligencia médica, ¿para esa persona era importante la justicia? ¿La escuchaste alguna vez reclamar por algo injusto? ¿Qué diría esa persona respecto de tu búsqueda de justicia? ¿Cuánto de la voz de esa persona está actuando a través de tu voz cuando eliges reclamar por esta negligencia? ¿Alguna vez esta persona te defendió a ti de algún acto injusto? ¿Alguna vez esta persona denunció o la viste, la escuchaste denunciar alguna situación de abandono, de negligencia, de descuido? ¿Tú has sufrido experiencias de descuido, de negligencia en tu vida? ¿Cómo te hizo sentir eso? Son preguntas posibles, ¿no? Estoy pensando en voz alta, ¿sí? En relación al reconocimiento de aquello que la persona ya está haciendo y ya está defendiendo y ya está respondiendo y ya está resistiendo. Y por otra parte, abrir posibilidades de acción que no nieguen la pérdida, pero que tampoco dejen la vida reducida a la pérdida. ¿Sí? A propósito de lo que nos compartía Aldara, ¿sí? Algo que nos decía, no, que la vida de una persona, de su hijo, no quede reducida a su final, ni a una etiqueta diagnóstica de salud mental, ¿no? Poder poner en valor lo que hizo, lo que creó, por lo que luchó, lo que amó, lo que para él fue significativo, valioso, relevante en la vida, su obra artística, ¿no? Como ilustrador.
no deja, ¿no?, la vida reducida a un instante, a una imagen. En el texto les comparto tres viñetas, tres historias, ¿no? La de una mujer llena de culpa porque justo el día, ¿no?, en que no fue a ver a su madre fallece. ¿Cuál sería la lectura apresurada? ¿Cuál sería la tentación terapéutica? ¿No? Tratar de convencer a esa mujer que no falló. Lo hiciste bien, eh, tú estás súper preocupada de tu mamá, hiciste un montón de cosas por ella, no es justo que sientas culpa, ¿no? Sacarla de la culpa. ¿Qué es lo que haríamos desde una lectura narrativa en el acompañamiento? Preguntar, ¿estaba intentando cuidar? ¿Qué tipo de hija quería ser? ¿De qué manera la culpa le reprocha no haber estado a la altura de la hija que ella se prometió ser? Esa hija que se prometió ser, ¿qué estaba honrando? ¿No? ¿Estaba devolviendo alguna práctica de cuidado de su madre hacia ella? ¿De qué formas esa culpa que siente la invita a pensar en la idea de la responsabilidad en los vínculos? Y también poder explorar e indagar en cuánto de esa culpa es propia y cuánto de esa culpa es una narrativa instalada por el entorno, por ejemplo. Indagar en qué efectos tiene la culpa. La culpa, por ejemplo, me decía una mujer que se culpaba mucho de no haber sabido leer algunas primeras señales, algunos primeros síntomas respecto de una enfermedad de un hijo, siendo ella enfermera de profesión, ¿no? Me decía que mucha gente de su entorno le dice, pero si tú eres enfermera, ¿cómo no te diste cuenta? Sí. ¿Cuánto de esas voces influían en la culpa? Si había otra manera de tomar responsabilidad que no fuese la culpa. Entonces, digo, no es decir, no, no sientas culpa, es poder indagar en qué es lo que está señalando la culpa, cuál es la historia de la culpa, cuál es el origen de la culpa, cuáles son los efectos de la culpa. El decir, no me lo voy a perdonar nunca, ¿de qué manera opera como dispositivo para poder seguir conectada con la responsabilidad afectiva con ese ser amado? Porque el cuidado que debiésemos tener es no convertir el alivio de la culpa en un nuevo mandato moral. Si el mandato moral inicial era, tengo que estar con mi mamá 24/7, todo el tiempo con ella, ahora el nuevo mandato moral es, no puedes sentir culpa, tienes que sentir alivio. ¿Sí? Luego les compartí esta otra viñeta, ¿no?, en el texto, del hermano de alguien que muere en un accidente laboral y que la empresa quiere rápidamente cerrar. Y él dice, no quiero paz, quiero que alguien responda, quiero que alguien pague. ¿Sí? La lectura apresurada sería, la rabia está impidiendo la elaboración del duelo. La rabia es una etapa inicial del duelo que tiene que ser superada para que el duelo se pueda cursar sanamente. ¿Sí? Desde una perspectiva narrativa, la rabia también puede sostener una demanda de justicia. La rabia también puede motorizar acciones de memoria, de reconocimiento, de verdad, de reparación, de dignidad. Porque lo ausente pero implícito en la rabia también puede ser eso: dignidad, justicia. La rabia puede proteger, pero también puede capturar o dañar vínculos.
En nombre de la rabia también se pueden cometer crímenes, violencias, ¿sí? Entonces poder tal vez apellidar esa rabia. ¿Qué rabia es esa? ¿No? Es una rabia justa, es una rabia de justicia, es una rabia reclamo de dignidad, es una rabia reconocimiento del valor de la vida de mi hermano, o es una rabia venganza, ¿sí? Y luego les compartía esta tercera historia, ¿no? Del silencio de una mujer viuda, que todas las tardes se sienta junto a la ventana a mirar hacia la calle por donde todos los días a la misma hora llegaba su marido, su esposo del trabajo, y se sienta allí, pero no habla de él, no dice nada, ¿no? La lectura apresurada sería esta negación en bloqueo emocional, ¿no? Un psicoanalista o una psicoanalista diría no logra simbolizar la pérdida en el lenguaje, está pegada, está pegada como esperando, mirando hacia la calle, esperando que algún día él vuelva. Está en negación de la pérdida, como Penélope en la estación, ¿no? Desde una perspectiva narrativa podemos pensarnos esto como una práctica de intimidad con su esposo ausente, como volver a ese lugar. Entonces preguntamos, ¿qué significa para ti sentarte en ese lugar? Esa ventana, ¿a dónde te lleva? ¿Qué aparece en esa ventana? ¿Qué ves tú que los demás no ven cuando te sientas a mirar por esa ventana? Sí. Porque tal vez allí hay reencuentro simbólico, la reproducción de una práctica ritual, una manera de sostener el cotidiano que habían inventado juntos, en el que ella se sentaba en la ventana, él aparecía, se asomaba, la saludaba y entraba a la casa. Una manera de seguir organizando mundo en la pérdida, una manera de sostener un nosotros compartido, aun cuando el otro ya no esté. ¿Qué no se ve de tu, qué de tu silencio está diciendo algo? ¿Por qué no hablar de él puede ser también una práctica de cuidado, ¿no? De no querer juicios de valor, de no querer escuchar frases de, pero piensa que él está mejor, que desde el cielo te... No quiero escuchar eso, por eso no hablo de él. Una mujer me decía, mi familia se preocupa porque no hablo de mi madre, no hablo de ella después de su muerte. Y me decía, yo no hablo de ella porque hablo con ella. Sí. Estoy todo el tiempo conversando con ella y preguntándole cosas y diciéndole, ¿me acompañas? No se trata de idealizar el silencio ni decir, ah, entonces todo silencio significa esto. No, es poder entender que el silencio puede significar múltiples cosas para múltiples personas y en algunos casos simplemente explorar. Ese silencio te genera calma, te ahoga, simboliza algo. ¿Qué significa ese silencio para ti? Quiero ahora invitarles a un ejercicio, ¿sí? Se entiende hasta acá, ¿no? ¿De qué va lo ausente pero implícito, ¿no? Eh, Quería invitarles a un ejercicio y es ver una escena de una telenovela, de una novela chilena que estaba muy de moda. De hecho, salió así como, se murió un personaje, en la novela, ¿sí? Se murió un personaje en la novela
que era como uno de los protagonistas de la novela, murió en un accidente de tránsito manejando borracho. Era un hombre que tenía problemas con la bebida y decide sacarse el pellet. El pellet este dispositivo, ¿no?, subcutáneo de antabús, un fármaco que genera una reacción adversa ante el consumo de alcohol, que se utiliza en el tratamiento de ciertos consumos problemáticos de alcohol. Él decide sacarse el pellet y se pega una borrachera, conduce y se estrella y muere. Y la escena, que yo no veo la novela, pero dado que esto generó como cierta conversación social respecto del tema de la muerte, me pareció interesante ver el capítulo en el que eh, están en los preparativos fúnebres, ¿no? Fue muy interesante ver eso, así como... Porque creo que la novela lo muestra más que lo que habitualmente se muestra, ¿no? Y muestran una escena en la que la ex esposa de él y madre de sus hijos expresa su enojo por la muerte de él. Porque lo dice en chileno. Está muy en chileno, puede ser. Me lo pensé, pero bueno, ya está. Traduciremos lo que haga falta. ¿Sí? Yo dije, si los queridos hermanos mexicanos ven 31 minutos, entenderán esto. ¿Sí? Eh, y, y entonces dice, Coque se llama el personaje que muere, dice, me cagaste, ¿no? Me jodiste, me cagaste la vida con esta decisión que tomaste de manejar borracho. Y dos amigas intentando como consolarla y regularla. Y eso quiero que veamos la escena, si les parece, ¿no? Es una escena que dura 3 minutos para que trabajemos sobre ella, ¿Qué ¿no? novela es, perdón? Estoy tratando de acordarme ¿Cómo todo, se llama? pero se llama Reunión de Superados. Así como reunión de apoderados, pero Ah, reunión de superados. ¿Sí? ya. Es la que están dando, es que yo no veo, pero es la que están dando ahora en la tele, sí, la cacho que la están, es como La están actual. dando, la están dando. Sí. Yo no la veo, no veo televisión, digamos, tampoco quiero hacer como, decirlo como con cierto tono de superioridad moral, ¿no? Pero no veo eso, digamos. Pero me interesó el fenómeno, porque incluso había así como psicólogos hablando en los matinales, en los programas de televisión, sobre los duelos y la pérdida, y sobre el alcoholismo. Fue como un pequeño tema de un par de días, digamos, en un país que necesita ocuparse de estas cosas para ventilarse de la tragedia del mundo, digamos. Eso nada más. ¿Sí? Ya, les comparto la escena. No hay derechos de copyright aquí ni nada, ¿eh? Así que... Perdonen que le hable así al Coque, pero es que siento que es tan contra su madre lo que hizo, tan injusto, tan egoísta. Dale, mamita, todo saca todo para afuera, no, amiga. Quizás es lo mejor, votar ahora, quedar liviana para mañana, despedirlo tranquila, Además, amiga. es tu zona de confianza, somos tu amiga, puedes decir lo que quieras, Sí. realmente. Si fue una decisión, ¿Cómo fue una decisión? eso. Él decidió matarse, o sea, él decidió sacarse el pellet, él decidió tomar porque me va a decir que él no sabía lo que estaba haciendo. O sea, es obvio que sabía. No, amiga. Amiga, ¿Qué- sí. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que quizás que él decidió matarse, Javiera. No, amiga, quizás estamos... No, a ver, no estamos yendo demasiado lejos, quizás estamos empezando a hablar huevada, quizás no. No, él fue, habló conmigo, me dijo que yo podía hacer mi vida, que fuera libre. ¿Para qué? Ah, para después matarse, para después dejarme sola con los niños, weón. Amiga, ¿por qué no respiras un poquitito? Ya, respira y quizás si te tomas una pastilla podemos pensar mejor, quizás estás entrampándote en tu cabeza. No. Por favor, no le digan a nadie lo que estoy pensando. No, esto queda entre nosotras, amiga. Aquí puedes decir lo que tú quieras. Ya, desahógate nomás. Amiga, mira, yo, santa del Coque, no sigo nunca. O sea, yo lo tenía crucificado. He hablado 1000 veces pestes de él, tú sabías. O sea, lo encontraba un cacho, hablaba caca de él. Pero él estaba enfermo, tenía una adicción.
no es lo mismo que querer morirse, ¿entendí? ¿Cómo sabías? A ver. ¿Cómo puedes estar tan segura de que el Coque no se quería matar? ¿Cómo? No estoy segura, no me puedo meter en su cabeza, pero lo vi todo el tiempo tratando de salir adelante, amiga. Sí, todos lo vimos intentando parar, amiga, frustrado, Sí, pues, avergonzado. eso no lo hace una persona que quiere desaparecer, ¿cachai? No es lo mismo. Yo estuve con él estos últimos días, amiga, y de verdad, no me calza para nada que lo haya hecho a propósito. No, a mí tampoco me calza nada. No, amiga. Te amaba a sus hijos. Sí. Era un papá a la raja, weona. Sí. Tenía N problemas. Y N problemas, y no lo voy a enumerar de nuevo y todo, pero era un buen papá. El Coque era un buen papá. Sí, era un buen papá. No le hubiera hecho eso a sus hijos. Es verdad, la adoraba a sus hijos, eso es verdad. Mira, una vez estábamos con la Rafita y la Sara y me dijo que me envidiaba por tener a mis niñitas chicas, que él daría todo lo que fuera por volver a tener a la Ponchi chiquitita así pegadita a él, amiga. A ver, amiga, estaba sufriendo y mucho. Bueno, la cagó, la recontra cagó. Pero yo estoy segura que no le habría hecho eso a propósito. El weón me cagó. El weón me cagó la vida, porque todo lo que venga en mi vida de ahora en adelante va a estar con esto encima. Me cagó la vida, le cagó la vida a mis niños, sus cumpleaños, sus navidades, sus logros, sus 7, weón, todo. La weá me cagó, Coque culiao, weón. Sí, es injusto. Es brutalmente injusto. Pero tu vida no termina